En este sábado de la 17ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 14, 1 al 12. Pero hoy, 31 de julio, la Iglesia también recuerda la memoria de San Ignacio de Loyola. Según el mismo Ignacio cuenta, hasta los 26 años de edad fue hombre dado a las vanidades del mundo. No fue militar, fue más bien caballero al servicio del emperador Carlos V. A causa de la invasión del ejército francés, se puso a órdenes del virrey de Navarra, quien lo mandó a defender la ciudad de Pamplona, al norte de España. Y en la defensa de la ciudad, una bala de cañón le rompió una pierna. Mientras se recuperaba de su lesión, se puso a pensar en el sentido de su vida, en lo que estaba haciendo y en lo que debía hacer. Y como resultado, decidió cambiar de vida y dedicarse al servicio del Rey del Universo. Su primera decisión fue ir a Jerusalén, pero en el camino se quedó en un pueblito llamado Manresa, en una cueva, durante cerca de 9 meses haciendo muchas horas diarias de oración. De esa experiencia surgen sus ejercicios espirituales. Quiso compartirlos con otros, pero la Iglesia no lo dejó porque no tenía estudios teológicos. Entonces decidió ir a estudiar a la Universidad de París, en donde conoció a quienes después serán San Francisco Javier y San Pedro Fabro. Con ellos y otros compañeros de estudio fundaron la Compañía de Jesús, a cuyos miembros se les conocerá como los jesuitas. Luego de una intensa actividad apostólica, Ignacio murió el 31 de julio de 1556 a los 65 años de edad. Y no solo nos dejó sus ejercicios espirituales, sino también unas ayudas para el discernimiento espiritual. Retomemos ahora nuestra lectura continuada de Mateo y les leo el texto citado. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: «Ese es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él». Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: «Dame ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista». El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Con este relato iniciamos el capítulo 14 de Mateo. Hasta el momento, Mateo nos ha contado que Jesús ha sido resistido por los fariseos y por los maestros de la ley. En las ciudades en donde ha anunciado la buena noticia no lo han escuchado. Y finalmente, hasta los de su propio pueblo no han creído en él. Entonces, según Mateo, a partir de este momento Jesús ya no se dedicará a enseñar a la gente. En adelante se va a concentrar en enseñarle solo a sus discípulos, y ellos irán haciendo de intermediarios entre Jesús y la gente. En favor de la gente, Jesús solo realizará algunos milagros. Como introducción a esta nueva etapa de su evangelio, Mateo nos relata la muerte de Juan el Bautista de manos de Herodes Antipas. Herodes Antipas fue hijo de Herodes el Grande, quien gobernó Israel cuando Jesús nació. Y a la muerte de su padre, en el año 4 a.C., Herodes Antipas heredó Galilea y Perea, que es un territorio que queda en la actual Jordania. Fue tetrarca de estos territorios, es decir, una especie de reyesuelo a órdenes de Roma. Herodes Antipas, pues, fue rey de Galilea, la tierra de Jesús, durante toda la vida de Jesús. Nazaret, Cafarnaúm, Caná y otros pueblos del lago estaban en su territorio.
y gobernó esos territorios hasta el año 39 después de Cristo, año en el que murió. Según el relato de hoy, resulta que a Herodes le llegó información acerca de Jesús, de lo que enseñaba y de los milagros que hacía. Dice el texto que en aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús, y oyó que la gente consideraba a Jesús un profeta, al igual que a Juan. Y dice el texto que Herodes dijo a sus ayudantes: ese es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Herodes había hecho encarcelar a Juan por la influencia que éste tenía sobre el pueblo. Y resulta que ahora Jesús parece tener la misma influencia que tuvo Juan. Pareciese como si Juan hubiese resucitado de entre los muertos. Y Herodes tuvo mucho miedo de que Jesús fuese Juan, a quien había hecho matar. A propósito del temor de Herodes, Mateo aprovecha para contarnos cómo fue el asesinato de Juan. Herodes temía la influencia que Juan tenía sobre el pueblo, pero no se atrevía a tocarlo. El problema era que Juan criticaba públicamente a Herodes por su situación de pareja. Resulta que Herodes Antipas se había divorciado de su primera mujer, que era la hija del rey nabateo Aretas de Arabia, y no se le ocurrió mejor idea que quitarle la mujer a su hermanastro Filipo. La mujer era Herodías, sobrina suya, pues era la hija de una de sus hermanas. Herodías era muy ambiciosa y consideraba que Herodes era más importante que Filipo. Entonces utilizó la ley romana para divorciarse de su tío Filipo y casarse con su tío Herodes. Pero ante la ley judía esto era inválido, pues la mujer no se podía divorciar. Era el hombre el que se divorciaba de su mujer. Y dice además Levítico 20:21, si uno toma por esposa a la mujer de su hermano, es cosa impura. Entonces Juan llamó la atención a Herodes porque estaba rompiendo la ley de Moisés al casarse con la mujer de su hermano, que era además su sobrina. Y Herodes, al verse criticado por Juan, lo hizo meter en la cárcel. Dice el texto que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Herodes, molesto por las críticas de Juan, dice el texto que quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. Estando así las cosas, llegó el cumpleaños de Herodes. El evangelista Marcos 6:21 nos dice que ofreció un banquete a la gente más importante de Galilea. Dice el relato que el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. La hija de Herodías, según el historiador Flavio Josefo, se llamaba Salomé, y en ese momento tenía menos de 20 años. Entonces Herodes, delante de todos los invitados, juró darle a Salomé lo que le pidiese, según Marcos 6:23, hasta la mitad de su reino. Herodías entonces aprovechó ese momento para finalmente deshacerse de Juan. Dice el texto que Salomé, instigada por su madre, le pidió lo que quería. Dame ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Es increíble ver hasta dónde puede llegar el odio de una persona, pues entre todo lo que pudo pedirle, le pidió la cabeza del Bautista. Ante ese pedido, Herodes quedó atrapado y se vio obligado a hacer matar a Juan. Dice el texto que el rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. ¿Y por qué se sintió obligado? En circunstancias normales probablemente Herodes se hubiese resistido a tal injusticia, así como Pilato se resistió a la injusticia de crucificar a Jesús. Pero Herodes había hecho una promesa pública delante de todos sus importantes invitados, y si no la cumplía, iba a quedar mal. El problema es que Herodes prefirió quedar bien en lugar de hacer justicia.
así como Pilatos, que prefirió conservar su puesto en lugar de hacer justicia. Ciertamente Dios es justicia, y Dios no estaba al centro de la vida de estos hombres. Y entonces Herodes, atrapado por su propia vanidad, cometió la enorme injusticia de hacer asesinar a un inocente. Según Flavio Josefo, el Bautista fue asesinado en la fortaleza de Maqueronte, que Herodes tenía en Perea. Y entonces dice el texto, trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Herodes y Herodías terminaron mal, pues su ambición hizo que su sobrino Agripa, hermano de la misma Herodías, los acusase ante el emperador Calígula, y éste les quitó todos sus bienes y los deportó a las Galias, a lo que hoy es la ciudad de Lyon, en Francia. El hecho es que, si siembras mal, cosecharás mal. El relato termina diciéndonos que los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Juan y Jesús se conocían bien y se apreciaban, y en cuanto se enteró Jesús, se retiró a un lugar solitario, probablemente a orar. A Jesús le apenó mucho el asesinato de Juan, pues su muerte viene a ser un adelanto de lo que a él mismo le pasará por procurar que su padre reine. A modo de conclusión, los invito a considerar las veces en que hemos actuado como Herodes, en el sentido de haber preferido cuidarnos y protegernos en lugar de actuar con justicia, y recordar aquellas ocasiones en que, para no perder, elegimos actuar injustamente. Y considerar que el camino de Jesús nos enseña que es mejor perder y quedar mal que ir contra Dios mintiendo y cometiendo injusticias. Pidámosle pues a Dios que nos dé el valor de vivir nuestras vidas con consecuencia y que no nos importe perder o dejar de ganar con tal de hacer lo que Él quiere. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.